¿Cómo puede un escultor dar forma física a preocupaciones sociales, antropológicas, políticas o filosóficas? Trazamos un recorrido por la carrera de una de las figuras clave del arte español, el escultor Juan Luis Moraza. Junto al autor, analizamos la exposición República, que ha presentado en el Museo Reina Sofía. Una muestra que funciona como retrospectiva, recogiendo obras desde 1974 hasta 2014, y que a su vez es un proyecto nuevo que explora la idea de república más allá de la forma de gobierno. Juan Luis Moraza entiende el museo como espacio de interpretación y transformación. Si uno de los problemas de la democracia es el dilema entre pasividad y participación en la vida social, el museo se convierte en un espacio de convergencia entre el ciudadano artista y el espectador ciudadano. Emprendemos un viaje que se inicia en lo público y termina en la intimidad de nuestro cuerpo, entendido este como cuerpo dividido, con fracturas internas y fracturas externas en el universo de las relaciones. El museo, que es una especie de selva donde, más que un archivo, ¿no? Una selva donde viven cierto tipo de vivencias, ¿no? de orígenes tan dispares como los artistas y como las épocas, pero que no existen, sino que coexisten entre ellas para formular una nueva historia y un nuevo presente para cada presente. Todo ese sistema de relaciones me indicaba que en cierto grado podía reinterpretar obras incluso anteriores, que en principio no estaban pensadas porque no se trata de una exposición retrospectiva, a la luz de ese proyecto vinculado con una opción expandida de república que está fuera de un específico o estricto contenido político vinculado con formas de gobierno, ¿no? Como todos los artistas, vivo una doble preocupación, ¿no? Vemos un campo de preocupaciones que son comunes a todos los sujetos y a todas las personas y que tienen que ver con la vida misma, con la política, con la sociedad, con las relaciones, etc. Y otro tipo de preocupaciones que tienen más que ver con el arte, es decir, con la propia tradición artística, con sus compromisos, digamos, patrimoniales, estructurales y el propio lenguaje. Y si no hay una cierta tensión y proporción entre esos dos tipos de preocupaciones, el resultado puede ser o un arte demasiado ensimismado, sin ningún tipo de vínculo con la vida, o comentarios sobre la vida sin ningún tipo de relación con el arte, como lo que puede hacer un periodista o un documentalista, ¿no? Yo entiendo la escultura desde una apuesta por la presencia física de la materialidad más contundente, más en una era como esta en la que parece que la imagen y los semblantes y la apariencia privan sobre la propia fisicidad, ¿no? Pero yo no me puedo conformar con una novia virtual, ni tampoco me puedo conformar con una obra cuya fisicidad sea tan sutil que se acerque cada vez más a la parapsicología, ¿no? Yo no soy un artista proyectivo, sino más bien procesual, que me cuesta mucho pensar en que pueda tener una idea y después la realice, ¿no? Más bien las ideas surgen en el propio proceso o bien en la reflexión posterior, ¿no? Eso indica un modo de proceder que no refiere a un cálculo previo, sino más bien una disposición al encuentro en el propio proceso.
Esas reglas torsionadas hacen que cada una de ellas sea totalmente diferente, haciendo inviable cualquier acto de compartir o de utilizarla como un mecanismo de normalización. Yo creo que si el siglo XIX fue el momento donde se hizo palpable la independencia entre el estilo y la época, con todos los neos, etc., el siglo XX creo que fue el momento donde se hizo más consciente la independencia entre el estilo y la ideología, porque cualquier ideología se podía vehicular a través de cualquier estilo, ¿no? Y creo que el siglo XX es característico también porque somos más conscientes de la diferencia que existe entre el estilo y el autor. El proceso creativo, precisamente una de las cosas más importantes que tiene es que te permite conocer algo más de lo que traes entre manos cuando tú decides algo o cuando algo decide en ti que tú hagas algo, ¿no? Y finalmente eso te saca de lo que tú eres en términos simplemente de las significaciones y de los usos que tu cultura te ha implantado, ¿no? En ese juego de interlocuciones, no es la primera vez que yo introduzco una conversación desde el juego de la mirada del otro, en el sentido de qué estará pensando que estoy pensando o qué estará pensando que yo pienso que él piensa, ¿no? Ese juego que está en el origen mismo del diálogo. Y en ese punto también aparecerá en la exposición mi tendencia en ciertos momentos a los apócrifos, ¿no? Son modos como de reflexionar, de hacer, decir y de conversar con personas a las que no he tenido acceso, ¿no? Porque han muerto antes que yo, por ejemplo, ¿no? Technique comme fonction et message. Ce que je suis en train d'approcher ici pour vous est que l'art advient du côté de l'amour. Il y a certes un amour, ce qui est toute autre chose que le discours de l'art. Et s'il est en effet la métaphore de quelque chose, il s'agit de savoir qu'il a trait surtout à l'événement. L'art n'est pas discours, mais seul occurrerait, il est plutôt au cours. Otro modo de generar una cierta mímesis, en este caso con el propio museo, fue utilizar sus propios dispositivos de exposición, sus propios dispositivos señaléticos para introducir al espectador en la exposición, ¿no? Así que decidimos en la entrada de la exposición situar un mapa que funcionase como un sustituto de las cartelas para que el espectador no perdiese el tiempo de acercarse y alejarse, porque está demostrado, según la estadística, que el tiempo que se dedica a una obra se divide entre el tiempo que se dedica a la cartela y el tiempo que se dedica a la obra. Por lo tanto, yo quise evitar esa pérdida de encuentro. En ese mapa genérico no hay una entrada y una salida, no hay un recorrido lineal, sino que hay una especie de espectro de sensaciones que a su vez nos están indicando a qué familia pertenecen las obras. La primera obra con la que se encuentra el espectador es una obra titulada Mimo, en el que los movimientos en el espacio del propio espectador hacen actuar pistas de sonido de las que desde los años 40 se utilizan para representar al público en la radio y en la televisión. A partir, como digo, de los años 40, cuando se descubrieron que introducir la representación del público activaba al público y al mismo tiempo dirigía la respuesta. Son distintos tipos de risas, distintos tipos de abucheos o de aplausos o de signos de ternura o de asco, hacían que el espectador tendiese a dirigir su forma de participación. La siguiente, que es una obra titulada Omniimpotencia, en la que el espectador el primer día de la exposición se encontró con un espacio totalmente vacío, de pizarra, pintado los suelos, las paredes, las propias obras, todas pintadas de pizarra. De acuerdo a este cliché también moderno de un espacio como el que la pizarra, donde se escribe y se borra, vemos que tiene ese carácter de precariedad, de renegociación del espacio, etc., que también ha estado presente en el arte del siglo XX, pero una situación paradójica de nuevo, como por ejemplo cuando aparece una urna electoral en la que uno puede participar pero con una tiza, no con un voto.
Por lo tanto, uno puede dibujar todo lo que quiera, pero eso no tiene efectos en lo real de su representación, ¿no? O un globo terráqueo, que es un pequeño homenaje a Schopenhauer y esa idea del mundo como voluntad, representación. A pensar que una obra de arte es participativa porque tenga botones o mandos a los que pulsar es una auténtica afrenta contra el carácter íntimamente participativo que tiene cualquier obra de arte o cualquier poema. Es el espectador el que fabrica la vivencia. Hay un intento de colocar al espectador en lo que seguramente son los dos y los pocos únicos lugares o acontecimientos donde hoy en día se le concede culturalmente al ciudadano una participación activa. Los votos y los impuestos, ¿no? En la exposición, por ejemplo, aparece una obra titulada Democracia Fiscal, en 10 páginas de una declaración de renta de una república virtual, donde uno puede decidir pormenorizadamente a qué se dedica el 100% de sus tributos. Es decir, que puede decidir básicamente la estructura del Estado cada vez que concede un tanto por ciento de su trabajo a la sociedad, ¿no? Y hoy sabemos claramente que las decisiones no se toman en los parlamentos. Es decir, que si un monarca en una democracia participativa cumple más funciones monumentales, patrimoniales y monumentales, es decir, pertenece menos a la estirpe quizá de Luis XIV que a la de Piero Manzoni cuando expone una persona viva, ¿no?, como estatua. El Parlamento también quizá pertenezca ya más a la estructura de la performance que a la estructura del sufragio universal, ¿no? Entonces, en ese desgaste, las urnas se convierten en estas obras que aparecen en la exposición en emblemas de este tipo de paradojas. Una obra que es del año 1939, que hice dentro de la que llamábamos Empresa de Artistas CVA, ¿no?, y que era una encuesta utilizando todos los procedimientos de la sociología para definir desde las respuestas del público cómo debía ser un artista, de qué se tenía que preocupar, cómo se tenía que expresar. Claro, de eso nos situaba una paradoja enorme, dentro de la cual no nos importaban realmente las respuestas, sino más bien enfrentar al público a ese tipo de preguntas, ¿no? A mí me parecía básicamente que el ornamento no era lo contrario de la civilización, sino que más bien, y justamente al contrario, el ornamento era lo que daba presencia o testificaba un conflicto de cualquier estructura. ¿Qué está dentro del ornamento sino precisamente todo lo que importa? Viendo todos los capiteles del románico y del prerrománico, que en ellos estaba contenido todas las cosas más importantes, la sexualidad, los miedos, las esperanzas, todo eso personificado a través de figuras de diablos y de quimeras y de todo tipo de... Es decir, el mundo, el demonio y la carne, el sexo, las drogas y el rock and roll, contenidos en ese pequeño capitel que está justamente en el punto intermedio entre el pilar y la cubierta, y que incluía todo aquello que el edificio entero del románico está negando. Un sistema de autoridad tiene que utilizar estrategias estéticas dúctiles y sensibles a las fantasías, los sueños, los miedos y las apetencias del ciudadano. Y lo vemos hoy en día en unas estrategias estéticas a través de la publicidad y también del arte, donde el descreimiento de la ciudadanía se intenta compensar con unas formas y unas estrategias escénicas y estéticas totalmente abiertas, sensuales, totales, interactivas, etc., ¿no? Todos esos mecanismos se convierten finalmente en estrategias monumentales, ¿no?
Entonces, dentro de esta sala nos encontramos con obras directamente vinculadas con esta idea de ornamento y ley. Por ejemplo, hay juegos de sábanas y mantelerías que forman parte de esta especie de arte de armario, como los ajuares antiguos, ¿no? Y que contraponen situaciones muy vinculadas con la vida cotidiana, por ejemplo, estas sábanas de raso rojo, de seda, más vinculadas con escenas de erotismo, con la impresión de textos legales, con estatutos de los trabajadores y cosas de este tipo, ¿no? En esta sala hay unos cuantos objetos y emblemas que están vinculados con estas paradojas entre la ornamentación, el monumento y también toda la preocupación que apareció muy pronto en mi trabajo sobre esos dispositivos de discontinuidad que siempre han estado cercanos al arte y que en cierto modo son la representación del contexto por defecto en la propia obra. Son los marcos, los pedestales como técnicas monumentales que intenta resolver de qué modo una obra se vincula con el exterior. Ese pequeño homenaje a Magritte con el "Esto no es una república", repetido hasta la saciedad en un blanco sobre blanco, ¿no? Repetidos como quien cumple un castigo, ¿no? Esto no es una república, esto no es una república, y el blanco sobre blanco porque alude también a la propia obra de las pizarras, que hoy en día, después de un mes y medio de exposición, ya están completamente blancas a base de los escritos del público, ¿no? Un segundo campo de obras vinculadas con los dispositivos, en el sentido de el modo en el que el uso de los dispositivos, tanto materiales como inmateriales, herramientas, sistemas de medida, etc., convocan transformaciones en el propio sujeto que las usa. Y cuando uno usa una herramienta de una manera continuada, hay un momento en el que no solo él usa la herramienta, sino que la herramienta le transforma y acaba siendo en cierto grado un operario del operario. Estas obras, donde la herramienta y el usuario se cambian los papeles y vuelven indiscernibles, incluyen también reflexiones sobre el cuerpo, ¿no? El modo en el que el propio cuerpo se convierte en herramienta. Incluido también un artefacto arquitectónico que consiste en una especie de pequeño acorde de un cuerpo accesible a través de puertas que cada una de ellas alude a un órgano corporal y que nacen precisamente de la conciencia de que la manilla de la puerta es el único detalle arquitectónico que se nos pide tocar, ¿no? Un tercer campo de obras que nos acerca más a esas partes más vinculadas con la corporalidad y la subjetividad y la construcción de la subjetividad, denominado bajo el epígrafe "dividuos", ¿no? Que es una palabra que nos recuerda el carácter casi insostenible o impensable de la noción de individuo, como si fuésemos realmente algo que no tiene divisiones o fracturas internas, ¿no? Como si fuésemos uno. Tomar moldes de cráneos humanos, desde cráneos paleolíticos hasta cráneos de no natos, y una vez que tenía un molde relativamente flexible, invertí el molde, como quien le da la vuelta a un calcetín. Por lo tanto, hay un juego de inversiones entre el exterior y el interior. Estos besos son como una especie de negativo, ¿no? Porque en sus formas, por una parte muy bellas, por sus materiales y por sus brillos, pero al mismo tiempo muy escabrosas, llenas de agujeros y de cosas irreconocibles, surgen de sacar instantáneas tridimensionales de dos bocas mientras se están besando. También el cerebro es una víscera
En cierto modo todas las ideas, por muy materiales que sean, tienen una corporeidad, ¿no? El sonido, las propias neuronas actuando suponen una base, un sustrato físico y material, ¿no? Y en cierto modo mi manera de trabajar no puedo evitar reconocer ese aspecto como de integración entre todos esos niveles del estar siendo algo, ¿no? Y por lo tanto, incluso mi trabajo con las palabras es muy físico, ¿no? Yo maltrato y trato las palabras como si fuesen trozos de piedra. Las corto, las pego sin ninguna compasión y indago en su propia etimología como quien indaga en la mitología. Otras de las dimensiones del carácter integrador que tiene el arte creo que tiene que ver con la capacidad para que en una misma operación y también en un mismo objeto como resultado aparezca algo de lo real, incluso de lo más físico o empírico, entremezclado de una manera también indisoluble con las cosas más sutiles, más ideológicas, más poéticas o más conceptuales, ¿no? Es muy difícil pensar que un pintor en el 300 no supiese de mitología. Y en cierto modo la física teórica cumple hoy para la cultura el mismo tipo de lugar que ocupaba la mitología en el siglo XIII, ¿no? Entonces, en ese juego los artistas estamos comprometidos con ofrecer algo que no necesariamente pasa por los conocimientos, o sea, por responder a la ciencia de su época o a las ideas o a las ideologías de su época, pero sí por inevitablemente ser un sujeto y un ciudadano que vive en su presente, ¿no? Es muy difícil decidir y actuar en el siglo XXI como si viviésemos en el XIX, ¿no? O incluso como si viviésemos en el XX. Y yo creo que todo eso, si no tiene los poros abiertos, inicialmente va a hacer que responda de una manera específica, ¿no?